Bueno, buenas tardes a todos. Espero que anden muy bien. Ya se acerca el parcial, todavía tenemos varios temas para ver. ¿Alguno de ustedes prácticos que tenga algún calendario ahí y nos diga cuántos martes tenemos, además de hoy, hasta llegar al parcial? Yo no tengo calendario. Martes que viene, el parcial es la semana que viene, el viernes 23. Uno solo. O sea que nos queda hoy y el martes que viene. Sí. Bueno, vamos a tratar de ser entonces ágiles y rápidos en la exposición de los temas, porque tenemos poquito tiempo. Se han fijado las fechas parciales demasiado pronto. Hoy vamos a ver los reglamentos, los tipos de reglamento, que, como habíamos dicho la otra vez, están en la tercera fila, en el cuarto lugar, perdón, dentro de la pirámide. Hicimos la introducción a los reglamentos y vamos a ver los tipos de reglamentos. Son 4 tipos. Los reglamentos de ejecución o ejecutivos, que están previstos en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional. Son los actos que dicta el Poder Ejecutivo con el propósito de fijar los detalles o pormenores de las leyes sancionadas por el Congreso, es decir, las reglas de carácter general, abstracto y obligatorio para la aplicación de la norma, con ese alcance específico, ¿no es cierto? Y periférico, dice el doctor Balbín, usa la palabra periférico, quiere decir, al decir periférico, dice que quiere decir que no, el texto del reglamento no integra la norma, no integra la ley, sino que es periférico a la ley, es decir, es una circunstancia para su aplicación. El reglamento, según la doctrina, debe incluir aquello que fuera imprescindible para la aplicación, ejecución, desarrollo o interpretación de la ley. O sea, obviamente, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 99, inciso 2, tratando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. El jefe de gabinete, el presidente de la República y el jefe de gabinete también tiene potestad regulatoria reglamentaria. De acuerdo, surge del artículo 100 de la Constitución Nacional, y también existe la delegación en los órganos inferiores para reglamentar las leyes. El Congreso, asimismo, puede asignar poder regulatorio al jefe de gabinete o organismos inferiores como ministros. O sea, el mismo Congreso, en el texto de la ley, puede decir que determinado ministerio va a reglamentar esa ley. No son reglamentables, como decíamos la otra vez, las leyes que no van a ser ejecutadas por la administración. Y siempre, obviamente, se busca respetar la voluntad del legislador. Otro tipo de reglamentos son los autónomos o independientes. Los de ejecución serían los secundum legem, aquellos que reglamentan una ley existente. Los autónomos o independientes se dictan en caso de ausencia de ley. Es decir, no hay una ley entre el reglamento y la Constitución. Surge del artículo 99, que establece la jefatura suprema de la administración a cargo del presidente de la Nación. Gordillo y la mayoría de la doctrina nos van a decir que no existe que toda actividad administrativa es sublegal, que todo reglamento es derogable por la ley y que no hay zona de reserva. La otra vez hablamos de zona de reserva cuando hablamos de zona de reserva legislativa y administrativa. Marienhoff nos va a hablar de una zona de reserva administrativa que no puede invadir el legislador. Es decir, un ámbito de materias que son regulables
por parte del presidente de la Nación, donde el legislador no se puede entrometer. Esta es una posición, obviamente, minoritaria. Hutchinson va a decir que va a haber competencias compartidas entre el Congreso y el presidente, o sea que pueden regularlo ambos, siempre que no exista ley. Es decir, si hay una ley que regule una determinada materia, esa ley va a desplazar la potestad reglamentaria del presidente. Nos va a decir Hutchinson asimismo que no existe reserva de potestad reglamentaria autónoma, es decir, que no hay ninguna materia reservada al presidente de la República, y que la ley puede regular todas las materias. Por eso, de hecho, los procedimientos administrativos, los recursos administrativos, el régimen del personal de la administración, de la función pública, están regulados por ley, y no por un decreto autónomo del presidente de la República. Hasta acá vamos a traer una definición de Balbín, del doctor Balbín, cuando define reglamento autónomo, nos dice que es una norma de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo sobre materias que son de su exclusiva competencia de ordenación y regulación, y que por ende excluye la intervención del legislador. Nos va a decir también el doctor Balbín que el Poder Ejecutivo no tiene una zona de reserva propia en materia normativa o regulatoria, y en consecuencia no puede dictar decretos autónomos e independientes. Esta es una postura negatoria del decreto autónomo. Sin embargo, va a reconocer el doctor Balbín que en la práctica los decretos autónomos o independientes se han usado para crear, por ejemplo, entes autárquicos o disposiciones sobre el marco salarial en el sector público. Sin embargo, va a reconocer también, o va a establecer también el doctor Balbín, que el legislador avanzó en todas estas materias. Es un poco lo que decíamos recién. El marco normativo para agentes públicos y el procedimiento administrativo serían parte de este ámbito que compartiría el legislador con el presidente de la Nación, con el Poder Ejecutivo, dentro de facultad regulatoria, y en los cuales avanzó el Poder Legislativo a través de la sanción de una ley. Básicamente que hay que saber que la mayoría de la doctrina dice que no hay una zona de reserva administrativa para el dictado de reglamentos autónomos o independientes, que es una facultad, digamos, litigiosa por los distintos puntos de vista que tiene la doctrina, y que en su caso la potestad de dictar reglamentos autónomos o independientes surgiría de la jefatura de la administración pública, jefatura política de la administración pública que detenta el presidente de la Nación. Yo recuerdo como casos un decreto del presidente Menem, Carlos Menem, donde se reguló a través de un decreto autónomo o independiente el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales. ¿Qué pasaba? Como dijimos al principio, no había una ley que reglamentara un derecho constitucional, cuál es el derecho de ejercer la huelga, que está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Por lo tanto, no habiendo ley, en el carácter de jefatura de la administración pública, el presidente Menem dictó este decreto que estableció reglamentaciones al ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales. Volvemos a los reglamentos que tienen regulación constitucional. Los reglamentos autónomos o independientes no la tienen, sino que son una creación doctrinaria y jurisprudencial. Ahora vamos a ver los reglamentos de integración o delegados. El reglamento delegado es un acto de alcance general que dicta el presidente
en ejercicio de su potestad reglamentaria, sobre materia legislativa, es decir, sobre atribuciones que tiene el Congreso, previa autorización de éste. El poder ejecutivo ingresa en el círculo central propio del legislador, porque el legislador le está delegando completar o integrar una ley. Para algunos se confunden con lo de ejecución. Los de ejecución reglan los detalles de la ley. Sin embargo, los delegados regulan cuestiones sustanciales, que no son de mera aplicación de la ley. Los tribunales consideraron durante mucho tiempo que los reglamentos delegados eran simplemente de carácter reglamentario y que no alteraban el espíritu de las leyes. De esta forma, convalidaron las delegaciones legislativas desde el año 1929 a 1994. A partir de 1994, se sanciona el artículo 76 de la Constitución Nacional, que es el que crea la categoría de reglamentos delegados. Nosotros lo hacemos jugar con el artículo 29 de la Constitución Nacional, que es de 1853, que habla de la delegación propia, que habla de la imposibilidad de que los legisladores nacionales o los legisladores provinciales trasladen al presidente de la nación o al gobernador de la provincia facultades extraordinarias o la suma del poder público, bajo pena de nulidad absoluta e insalvable y bajo sanción de delito de traición a la patria. Esto teniendo en cuenta el antecedente del gobierno de Juan Manuel de Rosas, que había recibido la suma del poder público por parte de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la delegación de que se trata es la que se llama delegación propia, aquella delegación de todas las facultades del Congreso de un poder al otro. Nosotros nos manejamos dentro de la llamada delegación impropia, la delegación legislativa que autoriza el artículo 76. Que son cuestiones de administración o de emergencia. Vamos a leer el artículo 76. Que nos va a decir: se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, delegación propia, salvo en materias determinadas, dice la Constitución, de administración o de emergencia pública, delegación impropia, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. O sea, tres cuestiones. Una material, que sea emergencia pública o materia administrativa. Dos, la temporal, por el plazo que establezca la legislación. Normalmente, muchas de estas delegaciones legislativas están en la ley de presupuesto, que como ustedes saben, el presupuesto es anual. Rige del 1 de enero al 31 de diciembre, por lo tanto terminan la delegación legislativa, si no se renueva, el 31 de diciembre. Y tercer lugar, dentro de las bases que la delegación, que el Congreso establezca. Es decir, el Congreso establecerá los parámetros dentro de los cuales se puede mover el Poder Ejecutivo para sancionar un reglamento delegado. Esto, obviamente, con el control de constitucionalidad propio de nuestro sistema constitucional. Materia de administración o de emergencia. Administración, siguiendo al doctor Balbín, son aquellas materias cuyo núcleo es el conjunto de actividades propias, habituales y normales del Poder Ejecutivo. Núcleo
conjunto de actividades propias, habituales y normales del Poder Ejecutivo, o sea, función administrativa. Por ejemplo, estructuras administrativas, procedimientos administrativos, agentes del sector público, contrataciones del Estado. Todas estas cuestiones puede delegar el legislador en el Poder Ejecutivo. Y las de emergencia, habíamos visto, cuando vimos la otra vez las fuentes del derecho administrativo, situaciones de hecho que comprende cualquier materia. Las emergencias pueden ser de la más variada índole. Es un estado de hecho, extraordinario e imprevisible, creador de situaciones graves y de necesidad. En este caso, es donde el legislador puede delegar a el presidente de la Nación potestad reglamentaria. El jefe de gabinete debe referendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente. Tanto los decretos delegados como los decretos de necesidad y urgencia son controlados después por la Comisión Bicameral Permanente establecida en el artículo 100, inciso 12 de la Constitución Nacional, a cuyo texto los invito a que acudan por su cuenta. Tanto el rechazo como la aprobación del reglamento delegado deben ser expresos, según el artículo 82 de la Constitución Nacional, y contarlo con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara. En este sentido, tomen nota que la ley que regula o reglamenta la Comisión Bicameral Permanente, los decretos de necesidad de urgencia y los decretos delegados, es la Ley Nacional 26.122. Ustedes recuerdan que en las cláusulas transitorias se habla de una mayoría especial de la totalidad de los miembros de cada Cámara para aprobar una ley que reglamente el ejercicio de la potestad reglamentaria de necesidad de urgencia y delegada. El rechazo legislativo supone derogar el decreto quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia, que este era uno de los temas que se presentaba en el caso de que el decreto delegado o el decreto de necesidad de urgencia fueran rechazados por el plenario de cada Cámara. Quedan a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Vamos a ver ahora los reglamentos que aparecen en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Profesor, una pregunta. Sí. El caso de estos últimos reglamentos que estamos viendo, que son los delegados. Sí. ¿Este es el caso que sucedió con el gobierno del presidente Macri, que designó un ministro creo que fue en enero o en feria o algo así? ¿Un ministro del Poder Ejecutivo? Sí, que hubo, puede ser el caso ese que designe por medio de un decreto del Poder Ejecutivo un ministro o que lo cambie. No, porque la designación de ministros no surgen de reglamentos, sino de decretos, que son actos discrecionales del Poder Ejecutivo. Lo único que recuerdo que trajo controversia fue la designación de 2 ministros, tipo en comisión, con un procedimiento muy viejo de la Constitución, 2 ministros de la Corte, que después fueron dados de baja. Ah, bien, quizás es eso. Puede ser eso. Pero no, en reglamento... este caso no, porque no son potestades reglamentarias, porque recuerden siempre claro, que los reglamentos son actos administrativos generales, no particulares. Bien, sí. Y este reglamento delegado, la diferencia con el de ejecución es que acá hay una autorización que tiene que estar sí o sí previa del Poder Legislativo. Exactamente. Y en el otro en realidad es la ley la que autoriza la reglamentación. La ley misma prevé que el Poder Ejecutivo va a completar la reglamentación. Ese es en el de ejecución. Y en el de delegado... Es en el delegado. Ah, bien. En ejecución la ley no dice nada.
El Poder Ejecutivo la reglamenta. Perfecto. Listo. La diferencia es que en uno tiene que haber previa autorización, el delegado. Exactamente. Gracias. Sobre cuestiones sustanciales es el delegado, sobre cuestiones que corresponden al legislador. Ahora vamos a ver los decretos de necesidad y urgencia, que están contemplados en el 99, inciso 3. El 99, inciso 3, nos dice que el presidente de la Nación participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución. Las promulga, las hace promulgar y las hace publicar. Eso salvando también la potestad de el carácter de iniciador de proyectos de ley que tiene el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insalvable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Esto nos dice que aquellos temas que integran la zona de reserva legal deben marcar una abstención de intervenir del Poder Ejecutivo. Solamente para reglamentar leyes, solamente para completar o integrar leyes, como en el caso de los reglamentos delegados. Pero a renglón seguido, a párrafo seguido, aparece la excepción a esto. Solamente, dice la Constitución, cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Esto no quiere decir, como muchos a veces responden en los parciales, cuando el Congreso está sin funcionar, o sea, cuando el Congreso está en receso. No. La Constitución nos dice cuando fuera imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de la ley. Cuando hay un caso, un estado de necesidad y urgencia. Y no se trate de normas que regulen materia penal, materia tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Podrá el Poder Ejecutivo dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos, es decir, el reglamento de necesidad de urgencia debe llevar la firma de todos los ministros, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Si alguno se niega a firmarlo, no puede tener valor el decreto de necesidad de urgencia y evidentemente la solución política es que ese ministro, por falta de acuerdo con el gobierno al que pertenece, se vaya o se le pida la renuncia. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, que es la que regula la ley 26.122 a la que hacíamos referencia recién, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Es decir, hay que respetar el porcentaje, en la mayor medida posible, el porcentaje de legisladores que tiene cada bloque. Esta comisión elaborará un despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Es decir, una comisión bicameral, es decir, integrada por diputados y senadores, emite un despacho. ¿Qué es un despacho? Una conclusión, es decir, convalidando o rechazando el decreto de necesidad de urgencia, y ese despacho se manda a cada una de las cámaras para su tratamiento expreso. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad, no de los presentes, sino de la totalidad de los miembros de cada Cámara, regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Esto es la ley 26.122 a la cual referíamos recién. Por lo tanto, los decretos de necesidad de urgencia son normas de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo sobre materias o sobre regulaciones, sin autorización previa del Congreso, a diferencia del delegado. La Corte Suprema de Justicia, antes de la reforma del 94, se expidió sobre la validez de tales decretos en el caso Porcelli, de 1989. Acá tienen la importancia de la jurisprudencia como fuente del derecho administrativo, y fundamentalmente en el caso Peralta, famoso caso Peralta de 1999, que hablaba del congelamiento de los depósitos a plazo fijo en los bancos.
el tribunal sostuvo la constitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia. Por eso, la disputa en la reforma constitucional del 94, entre quienes no querían que los reglamentos de necesidad de urgencia aparecieran en la Constitución, y los que decían, si los reglamentos de necesidad de urgencia ya existen en la práctica, han sido convalidados por la Corte, hagamos una regulación constitucional que le ponga freno a la potestad del presidente de dictar reglamentos de necesidad de urgencia. Fue una situación muy ríspida y muy debatida en la reforma constitucional. Balbín nos va a sostener que el reglamento de necesidad de urgencia es de carácter extraordinario y provisorio, que debe ser rápidamente aprobado por el Congreso. Esto sería lo ideal. Que el estado de emergencia, por su carácter extraordinario, debe ser necesariamente transitorio, es decir, la postura más restrictiva a la potestad del dictado de los decretos de necesidad de urgencia. La Corte Suprema de Justicia, después del 1994, estableció dos supuestos. La imposibilidad material de reunir al Congreso para sesionar, y la necesidad de que la medida legislativa tenga carácter rápido y expedito para que sea eficaz. Y hay un precedente que es el caso Berrovsky. Es decir, la Corte controla también esta potestad del Poder Ejecutivo e interpreta la Constitución. Dice, la medida legislativa necesita un carácter rápido y expedito para que sea eficaz. Por eso, la herramienta del decreto de necesidad de urgencia. Y por el otro lado, que resulta imposible reunir materialmente al Congreso para sesionar. Balbín, a su vez, va a señalar que, además de los artículos, de los asuntos vedados en el 99, inciso 3, esto es carácter electoral, partidos políticos, materia tributaria y carácter penal, por interpretación armónica del resto de las reglas, hay otros asuntos vedados. Los que exigen leyes en términos expresos, específicos y formales. La ley formal, de la que hablábamos el otro día. Los casos en los cuales se establezcan mayorías o procedimientos especiales. Las facultades que resultarían desnaturalizadas en caso de ser ejercidos por el Poder Ejecutivo. Las competencias materialmente administrativas del Congreso por mandato constitucional. Y los actos complejos, es decir, los actos en los que intervienen los dos poderes, es decir, aquellos, por ejemplo, que necesiten acuerdo del Senado, una designación que requiere acuerdo del Senado de la Nación. Algunos hablan del instituto del silencio legislativo, es decir, ¿qué pasa si el Congreso no se despide? Y parte de la doctrina, estos son temas que siguen siendo muy debatidos y que van a seguir siendo por siempre muy debatidos, y que van a tener llegada a la Corte de Justicia de la Nación siempre. Para algunos el silencio legislativo tiene como consecuencia la convalidación temporal del decreto. Para otros, entre los que no se encuentra Balbín, el silencio legislativo no convalida el decreto. Pero fíjense, a casi 20 años de la reforma constitucional, todavía estamos debatiendo estos temas que parecían esenciales, parecían resueltos. Además de estos tipos de reglamento a los que hicimos mención, tenemos los denominados reglamentos internos, que no tienen relación con la ley, como los 4 casos anteriores que vimos.
Son decretos o reglamentos meramente formales porque no regulan situaciones jurídicas y por lo tanto no incluyen las denominadas proposiciones jurídicas. Tienen efecto solo dentro del Poder Ejecutivo. Son de ordenamiento interno del Poder Ejecutivo. Circulares de personal, circulares que tengan que ver con procedimientos internos de los organismos, cuestiones de organización propia que no tienen efecto sobre terceros, no tengan efecto sobre terceros, y siempre y cuando la materia de que se trate no se encuentre reservada al Poder Legislativo. Los actos generales o reglamentos, la ley los llama actos generales, la ley de procedimientos administrativos, tienen eficacia con su publicación en el boletín oficial. Desde el día que determinen o a partir de los 8 días de publicado. Esta es la norma general. Si no se determina plazo de entrada en vigencia, después de los 8 días de publicado. Los reglamentos, asimismo, pueden ser impugnados. Acá les voy a dejar los artículos de la ley para que lo vean rápidamente. Pueden ser impugnados judicialmente o administrativamente. Como el acto administrativo es impugnado administrativamente o judicialmente. Que esto creo que ya lo están viendo con Mari. Cómo impugnamos el acto administrativo de alcance individual. La impugnación judicial está contemplada en el artículo 24 y 25 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que nos dice que el acto administrativo de alcance general será impugnable por vía judicial cuando un interesado a quien haya afectado el acto, o pueda afectar en forma cierta e inminente, haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuera adverso, o se diera alguno de los supuestos previstos en el artículo 10, en caso del silencio administrativo. Esta es la impugnación directa. Cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos se hubieran agotado sin éxito las instancias administrativas, que esta es la impugnación indirecta. Yo impugno directamente el acto cuando voy contra el reglamento o cuando voy contra el acto administrativo que es ejecución de ese reglamento, de impugnación indirecta. En el artículo 25 aparecen los plazos. La acción contra el Estado o sus entes autárquicos deberá deducirse entre el plazo perentorio de 90 días hábiles judiciales computados de la siguiente manera. Dice el inciso B. Si se tratara de actos de contenido general, o sea, reglamentos, contra los que se hubiese formulado reclamos resueltos negativamente por resolución expresa, desde que se notifique el interesado la denegatoria, es decir, una vez que se agota la instancia administrativa. 90 días hábiles judiciales para impugnar judicialmente el reglamento. Esto tiene que saber solamente el artículo 24 y 25 de la reglamentación de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Y después, en el artículo 73 y 74 del reglamento de la ley, tienen la impugnación administrativa. Los recursos administrativos contra el reglamento. 73 y 74. Eso leanlo por su cuenta. Son simples. Simplemente tienen que saber que los reglamentos son recurribles tanto administrativamente como judicialmente. Y con esto vamos a dar por terminado el tema reglamentos administrativos para pasar a otro tema, que es el tema de la situación jurídica y relación jurídica subjetiva. Básicamente, ¿qué se puede evaluar en el caso de los reglamentos? Los tipos de reglamentos, la potestad reglamentaria del Estado, pero básicamente la pregunta típica es un tipo de reglamento. Una pregunta, porque yo no tengo
Le hago una pregunta, porque yo noté al principio que dijo que eran 4 tipos de reglamentos. Sí. 5 ahora. ¿Los reglamentos internos están incluidos también? ¿O son los autónomos, los delegados, el DNU? Autónomos, los delegados, los ejecutivos y los de necesidad de urgencia. ¿Los internos no están como tipo? Los otros, los internos, como decíamos, no tienen efecto con relación a terceros. ¿No sería un tipo, entonces, en la A ver, clasificación? simplemente que existen reglamentos internos y que hay que diferenciarlos de los reglamentos generales, que son los 4 que vimos. Está bien, gracias. Reglamentos internos son, como decíamos, aquellos que dicta la administración dentro de su ámbito interno y que tienen alcance para los integrantes de la administración. Si yo digo, a partir del 1 de enero, las licencias acumuladas del personal se van a tomar de determinada forma. Bueno, eso es un reglamento interno. Cuando hablamos de relación jurídica subjetiva y de situación jurídica subjetiva, esto es un tema que no tiene nada que ver con lo que vimos hasta ahora. Nosotros tenemos que partir diciendo que el derecho puede ser visto desde 2 sentidos. Un sentido objetivo, como un conjunto de reglas que ordenan, que generan un ordenamiento para la población. Es decir, reglas de conducta. ¿Qué es el derecho desde el punto objetivo? Las leyes. El derecho también se puede considerar desde el punto de vista subjetivo. O sea, no como objeto, sino desde el sujeto. ¿Qué es el derecho desde el punto de vista subjetivo? Una potestad. ¿Potestad de qué? De reclamar a otro una determinada conducta. Es un poder jurídico que existe sobre otra persona o otro hombre o sobre una cosa. El caso de los derechos reales, que son derechos subjetivos. Por lo tanto, se plantea una relación jurídica desde el punto de vista subjetivo, una relación entre 2 partes, entre 2 sujetos, que genera un vínculo jurídico. 2 partes iguales en el derecho privado, locador y locatario, acreedor-deudor, donde cada una de las partes tiene potestades para exigir a la otra una determinada conducta. O vínculos desiguales, como el caso del derecho administrativo, donde hay una parte, un sujeto, que es el Estado, que tiene prerrogativas especiales a su favor. ¿Por qué tiene prerrogativas especiales el Estado o la administración pública? Porque representa el interés común. O sea, por un lado tenemos un interés particular del ciudadano y por el otro lado un interés superior de la administración pública. En esa relación, cada una de las partes, sea el Estado o la administración, representando a la sociedad, o sea el particular, ciudadano, ocupan una situación jurídica. ¿Qué es la situación jurídica? Es el estatus jurídico. Es la ubicación dentro de esa relación. Por lo tanto, situación jurídica y relación jurídica son 2 conceptos que tienen que ver con el mismo vínculo jurídico. La ubicación que me toca a mí dentro de esa relación jurídica. Eso es el estatus o situación jurídica. La administración en sus relaciones, como decíamos, tiene prerrogativas que impone unilateralmente, que la otra parte debe respetar, aceptar y reconocer. Estas relaciones pueden ser administrativas si vinculan a un ciudadano con la administración. Interorgánicas si regulan a 2 órganos de la administración pública, de la misma administración pública, léase 2 facultades de la misma universidad, 2 ministerios, etcétera, etcétera, o interadministrativas,
administrativas interorgánicas o interadministrativas, en tanto vinculen a dos personas jurídicas estatales. ¿Qué es una persona jurídica estatal? Aquella que tiene personalidad jurídica. Lo están viendo seguramente con las entidades públicas, con la doctora Giacondino. Es decir, una empresa del Estado con un ministerio, una universidad con un ministerio, dos administraciones públicas, una provincia con un municipio, una provincia con la nación, un municipio con la nación. Dentro de estas situaciones jurídicas y relaciones jurídicas se van a dar aquellas de carácter pasivo y aquellas de carácter activo. Aquellas de carácter pasivo son aquellas en las cuales el administrado o el ciudadano debe soportar tener una conducta con la administración. Y las situaciones de carácter activo son aquellas que colocan, como dice la palabra, en un rol activo al ciudadano. Es decir, una potestad de exigir al Estado un determinado comportamiento o conducta. Las vamos a enunciar y después las vamos a explicar. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Situaciones jurídicas de carácter pasivo, donde el administrado soporta una prerrogativa de la administración, son las sujeciones, los deberes y las obligaciones. Las situaciones jurídicas de carácter activo son los derechos subjetivos, los intereses legítimos, los intereses simples y los intereses colectivos. Presentado ya este cuadro, vamos a ver las situaciones jurídicas de carácter pasivo. La administración pública tiene una potestad sobre el ciudadano que impone unilateralmente, en lo general, puede ser bilateralmente, ahora lo vamos a ver, y genera conductas que el ciudadano debe tener o guardar con relación a la administración. Las sujeciones son genéricas. Es el sometimiento del ciudadano a una potestad administrativa. Nosotros nos sometemos a la potestad administrativa del Estado cuando nos organizamos en base a un reglamento de cursada. Ustedes saben que tienen que cursar con un determinado porcentaje de presentismo en tiempos normales, no en tiempos de pandemia, que tienen que rendir los parciales con sus recuperatorios, con una calificación mínima de 4. Saben que cuando salen a la calle y manejan su vehículo, pueden circular en el sentido de circulación que establezca la norma, no pueden ir en contramano, tienen que frenar en los semáforos. Son sujeciones a la norma, sujeciones a las reglas generales de conducta, que nos marca el derecho al que hacíamos alusión cuando hablábamos del derecho en sentido objetivo, es decir, la norma. La norma, el deber, en cambio, no es un sometimiento a una potestad genérica, sino que nace de una norma genérica, pero se aplica por un acto administrativo, que me intima. Por ejemplo, el deber de exhibir un documento si alguien me lo pide, si una autoridad me lo pide. El deber de exigir, de demostrar la habilitación de un comercio. El deber de inscribirme como monotributista si un acto administrativo, una intimación me lo pide. El deber que tienen ustedes como alumnos, por ejemplo, de acreditar un determinado grado académico, si se los pide la facultad, presentar documentación a la facultad, si les llega una comunicación o una notificación. Por eso decíamos, nace de una norma general, que es un reglamento o una ley, pero se ejercita por parte de la administración mediante un acto administrativo. Cuando viene un inspector al comercio y exige los papeles, esa exigencia es un acto administrativo de carácter
especial porque es verbal, una orden verbal. Las obligaciones, por otra parte, surgen de una relación jurídica intersubjetiva. Vieron que recién yo les dije que normalmente estas conductas o estas situaciones surgen de la potestad unilateral del Estado. Cuando decimos que surgen de una relación jurídica intersubjetiva, nos dice que no es de la potestad unilateral, sino de la potestad de una potestad o de un acuerdo bilateral. Y nos referimos puntualmente a los contratos administrativos. Las obligaciones administrativas surgen de un contrato que libremente, como base de toda organización contractual, un ciudadano, una empresa, asume con el Estado cuando hay un llamado a ofertar, un llamado a suscribir un contrato. El que es contratista del Estado tiene obligaciones administrativas. Hay otro tipo de obligaciones administrativas que los vamos a ver la clase que viene, que tienen que ver un poco con la figura de los cuasi contratos administrativos. ¿Recuerdan en obligaciones los cuasi contratos? ¿Sí o más o menos? Bueno, a eso nos vamos a referir la clase que viene muy rápidamente, porque es un tema que normalmente no se toma mucho en los parciales, y la verdad que no sirve para mucho, pero tienen que tener una noción. Vamos hoy a ver estas obligaciones administrativas que nacen de los contratos administrativos. Algunos usan el término carga administrativa como asimilándolo al deber administrativo. Nosotros descartamos esto, el uso de este término. El término carga es un término más procesalista que administrativista. Ustedes saben que la carga en el proceso se impone en beneficio propio, el interés propio, su incumplimiento es lícito y no es ejecutable por la administración ni por un tercero. La carga de la prueba, por ejemplo. Si ven el término carga, descártenlo. Nosotros utilizamos el término sujeción, deber y obligación. Normalmente, cuando se habla de carga pública, se habla del deber administrativo de ser autoridad en los comicios, por ejemplo. Sin embargo, esto no es una carga pública, es un deber público. Y analicémoslo. Surge de una norma general, como decíamos antes, que es la ley electoral, y se aplica, o se interpone, o se concreta a través de un acto administrativo, que es el telegrama que le llega a la autoridad de mesa. Esto es un deber, claro deber administrativo. Lo establece genéricamente la ley. Ser autoridad de mesa es un deber que la ley establece para los ciudadanos que sean convocados. Y el acto administrativo es el acto de convocatoria para la autoridad de mesa. Como también es un deber administrativo el tener que votar. Y acá lo vamos a ver al voto o al sufragio desde las dos facetas dentro del vínculo jurídico de la relación jurídica. Como un deber y como un derecho. Es decir, el Estado me exige a mí que vaya a votar, porque el voto es obligatorio. Entonces es un deber administrativo. Surge de la norma general, el voto es obligatorio, lo dice la Constitución y lo dice la ley, y se aplica a través de un acto administrativo, que es el acto general de convocatoria a votar a quienes están empadronados. De ahí surge que es un deber. Pero asimismo es un derecho público subjetivo. Yo voto porque tengo que votar, porque quiero votar, porque es mi derecho y porque es mi deber. A punto tal de que si yo he sido excluido del padrón, tengo derecho a reclamar frente a un derecho público subjetivo para que el Estado me incorpore al padrón. Y si el Estado no me incorporó al padrón, puedo interponer un recurso de amparo electoral el mismo día de la elección para que el juez federal ordene
mi inclusión en el padrón. Ahora vamos a ver las situaciones de poder de carácter activo, es decir, cuando el ciudadano se planta frente a la administración. ¿Para qué están establecidas estas situaciones? O tienen que ver con la legitimación, es decir, con el poder que yo tengo, o la capacidad o aptitud que yo tengo para ser parte en un trámite administrativo o judicial para exigir el reconocimiento de un derecho. Por eso vamos a ver que la primera parte de estas figuras, entre el derecho público subjetivo y el interés legítimo, que es una definición bastante gris, bastante nebulosa, solamente tienen por finalidad la legitimación, dilucidar la legitimación, es decir, la aptitud o la capacidad que yo tengo de exigir administrativa o judicialmente una prerrogativa mía frente al Estado, para la cual el Estado me tiene que legitimar. Y de hecho vamos a ver que esta primera parte, derechos subjetivos, intereses legítimos, tienen que ver con el texto de la Ley de Procedimientos Administrativos, cuando establece los recursos administrativos, y habla de quiénes están legitimados para interponer un recurso administrativo. Y la ley dice los titulares de derechos públicos subjetivos o intereses legítimos. Ahora vamos a ver qué es un derecho público subjetivo y qué es un interés legítimo, y cuál es la legitimación para hacerlo valer. El derecho público subjetivo nace con el Estado de Derecho, con la Revolución Francesa. Antes no había derechos de los ciudadanos. Antes había meras concesiones del monarca al ciudadano, que podían ser retiradas cuando el monarca quería. No había un derecho inherente a la calidad de persona humana, a la dignidad de persona humana. Con la Revolución Francesa nacen los derechos del hombre y del ciudadano, los derechos civiles y políticos, después van a venir los derechos sociales, y después los derechos de tercera generación, con el constitucionalismo, inherente al carácter o a la dignidad de la persona humana, a la dignidad del ciudadano. Podemos decir que el derecho público subjetivo es el poder jurídico del ciudadano de reclamar al Estado lo suyo, lo que le corresponde, su propiedad, su libertad, que está reconocido por el ordenamiento a la persona, en garantía de un bien que le proporciona una utilidad directa e inmediata. Es decir, un derecho. Me da utilidad el derecho, el ejercicio de un derecho. Directa e inmediatamente me da una utilidad. Salir del país, profesar mi culto, ejercer industria. Y aún, si no estuviese el derecho subjetivo reconocido en el ordenamiento, surgiría como derecho implícito del artículo 33. Recuerdan que los vimos, los derechos implícitos, que surgen de la forma representativa, republicana y del sistema democrático. Es, entonces, una facultad exclusiva. Subrayen exclusiva, porque en la exclusividad está el concepto de derecho público subjetivo. ¿Qué quiere decir exclusivo? Que es una prerrogativa que yo no comparto con nadie, que me asiste a mí personalmente, directa e inmediatamente. Yo no puedo reclamar conjuntamente con otros mi derecho a votar, porque no hay otro en el mundo que pueda reclamar al Estado como yo mi derecho a votar. No compartimos con otros un interés específico. El derecho es mío. El derecho a entrar y salir del país es mío, es personal. No compartimos con otros un derecho mío a entrar y salir del país. Y en esto lo vamos a diferenciar del interés legítimo que vamos a ver a continuación, que es compartido, que es un interés que está en cabeza de más de una persona. El mismo interés corresponde a más de una persona. Facultad exclusiva, entonces, de exigir a la administración
una acción u omisión concreta. Puede ser que el Estado actúe o deje actuar, o no actúe. En el caso de profesar libremente el culto, que el Estado no imponga ninguna condición específica que impida que yo profese mi culto. Es un derecho un deber del Estado de omisión, que está protegida directamente por un recurso administrativo o una acción judicial ante su incumplimiento. Por eso hablábamos de la legitimación. Yo estoy legitimado procesalmente a reclamar administrativamente a través de un recurso o judicialmente a través de una acción, la que procesalmente corresponda, en el caso de que el Estado no me reconozca mi derecho. La más común es el amparo. A favor siempre de un particular, como decíamos recién, con exclusividad en el derecho. Salvo un representante legal, como un padre cuando actúa o acciona en nombre de su hijo menor o incapaz. Pero básicamente soy yo el único que puede ejercer una acción judicial o administrativa, por eso tengo exclusividad en el derecho. Balvin nos señala que el interés exclusivo y excluyente esto es el interés individual y exclusivo del titular sobre el objeto. Así el derecho de propiedad, entre otros, es un derecho subjetivo típico y claro. Por eso el doctor Balbín habla de interés exclusivo y excluyente. Quiroga-Lavie nos va a señalar que hay una exigencia jurídica directa al poder, protegida jurídicamente al ser reconocida por el Estado para ser ejercida frente a él. Por eso hablamos de la Revolución Francesa. El Estado es el que reconoce esta potestad para actuar frente a él o contra él. El Estado nos da los mecanismos para actuar contra él mismo. Por eso la importancia, cuando veíamos Fuentes del Derecho, de los tratados internacionales de derechos humanos. La última fase, o una fase supranacional, de reconocimiento de potestades al ciudadano para actuar contra él, cuando el Estado participa de instancias supranacionales, por ejemplo, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Comisión Interamericana. Casagne distingue el derecho subjetivo con la potestad. Esto no sirve de mucho. Quiroga-Lavie, siguiendo con Quiroga-Lavie, establece ejemplos, como para que tengan en cuenta, de derechos y los clasifica como derechos públicos subjetivos, políticos y propiamente dichos. A los políticos los clasifican electorales y cívicos. Esto es a mero título de ejemplificativo. Ilustrativo. Y a los propiamente dichos en activos y omisivos, que tiene que ver un poco con lo que decíamos recién. Deber de acción del Estado y deber de omisión. Los políticos, los electorales, el sufragio. El caso más concreto y más específico. Los derechos políticos cívicos, según Quiroga-Lavie, son el adquirir la ciudadanía, no admitir la ciudadanía argentina, derecho de los extranjeros de no adquirir la ciudadanía argentina. Si quieren la ciudadanía argentina, tienen derecho a la ciudadanía. Si no la quieren, tienen derecho a no admitir la ciudadanía argentina. Peticionar a las autoridades, derecho político, cívico. Realizar reuniones de carácter político, un meeting, un acto partidario. Constituir o integrar asociaciones políticas, afiliarse a un partido político, cosa que estaba censurada durante las dictaduras que disolvieron a los partidos políticos, y hoy están reconocidas junto a los partidos políticos en el artículo 36 de la Constitución Nacional. Publicar sus ideas políticas sin censura previa,
ustedes saben que no se puede censurar ninguna opinión política, aunque sea ilegal previamente. Si es publicada esta idea política y se promoviera un delito como como una injuria o una instigación al delito, será castigada una vez publicada por el Código Penal, pero previamente no se puede censurar. Y derecho al adoctrinamiento político, a recibir adoctrinamiento político que está establecido en la Constitución Nacional. Los derechos propiamente dichos, los derechos públicos subjetivos propiamente dichos, los activos a la jurisdicción, esto está mucho en los tratados internacionales, derecho a la jurisdicción, derecho al juez. Frente a la administración, derecho a acudir al juez para que me defienda de las irrazonabilidades o arbitrariedades de la administración. Esto es importantísimo, está en los tratados internacionales y hace que ningún órgano administrativo pueda decidir con carácter de causa juzgada. Derecho al debido proceso legal, derecho a obtener indemnización del Estado, derecho público subjetivo muy común. Muchas de las demandas contra el Estado son por indemnizaciones, por daños producidos o provocados por el Estado. A obtener protección diplomática del Estado cuando uno está en un país extranjero. A optar salir del territorio argentino en el caso del estado de sitio. A que el Estado mantenga las cárceles sanas y limpias. Parece una utopía y hay cantidad de recursos de amparo o de habeas corpus que tienen que ver con esta garantía constitucional por incumplimiento, normalmente interpuestas las acciones por los defensores oficiales en beneficio de los reos que están detenidos en establecimientos carcelarios ante las condiciones de falta de sanidad y de limpieza de las cárceles. Derecho a obtener los beneficios de la seguridad social. Tengo tantos años de edad y tantos años de aporte, me corresponde la jubilación. Es un derecho público subjetivo. Derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, en tanto, obviamente, respete los reglamentos migratorios. A favor de los extranjeros, a no prestar el servicio militar dentro de los 10 años de ciudadanía, que ahora ya no es como antes, que el servicio militar era obligatorio. Derecho de asilo por parte de los extranjeros, como lo tuvo, por ejemplo, Evo Morales, el asilo que tuvo en Argentina. Y los omisivos, derecho a la libertad opuesto a la esclavitud, libertad de locomoción, libertad de circulación, derecho a la privacidad o intimidad, que nadie tenga injerencia en mis asuntos privados, artículo 19 de la Constitución, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Hoy esto se extiende también a los medios electrónicos. Igualdad ante la ley, racial ante la justicia, igualdad laboral, fiscal, de las cargas públicas. Un acto omisivo, o sea, que el Estado omita o se abstenga de quebrar esa igualdad ante la ley. A no sufrir confiscación de bienes por causas políticas. A no sufrir requisiciones. A no sufrir pena de muerte por causas políticas, a no sufrir tormentos ni azotes, que parece que fuera de la Asamblea del año 13 y sin embargo sigue debatiéndose hoy con relación a las torturas que se producen muchas veces en las comisarías o en las cárceles. A que la vida, fortuna y honor no queden a merced de persona alguna, artículo 29 de la Constitución. Esto en cuanto tiene que ver cuando mencionamos hoy la suma del poder público a ningún funcionario. Tengo derecho a que el Estado omita entregar suma de poder público a cualquier funcionario. Por eso que mi vida, mi fortuna y mi honor no quede a merced de persona alguna. Derecho a la vida, de reunión, de amparo, de información. Derecho a la revolución, que surge del contrato social de Rousseau y de Locke, cuando habla de derecho de resistencia a la opresión.
y los derechos no enumerados del artículo 33. Ahora vamos a ver el interés legítimo. Es un interés individual, pero no exclusivo. Es mío, pero lo comparto con una categoría de ciudadanos que tienen el mismo interés que yo. Está directamente vinculado al interés público y protegido por el ordenamiento jurídico a través de la tutela judicial. Es decir, es un interés a que se realice el interés público, a que se respete el interés público. Es una garantía instrumental de legalidad, una garantía de legalidad de determinada situación a favor del administrado que se encuentra en una situación calificada frente a una norma objetiva o a un acto concreto. En una situación calificada, es decir, que integra un grupo sensible. Interés individual de los que integran un grupo sensible frente a una norma o a un acto administrativo. Y que tiene que ver con la realización del interés público. Cuando ese interés público nos afecta de una manera directa. Caso puntual, cuando estamos en una licitación pública y somos oferentes, cuando nos presentamos a un concurso, tenemos un interés legítimo de que el mismo se desarrolle siguiendo pautas de interés público, que se respeten las normas. Y lo podemos exigir en forma individual, pero lo podemos exigir todos los que estamos en la misma situación. Es decir, todos aquellos que podemos vernos afectados por una norma o por un acto administrativo. Por eso queremos esta garantía que se llama interés legítimo frente a la administración pública. Queremos la garantía de que se respete el interés público, el orden público. Está garantizado, como decíamos, por el derecho objetivo a un grupo más sensible, cuando la Ley de Procedimientos Administrativos habla de que los recursos administrativos, como decíamos antes, pueden ser interpuestos por los titulares de un derecho público subjetivo o un interés legítimo. Yo tengo interés legítimo si comparto con otros ciudadanos que están dentro de un grupo sensible, o que tienen una situación calificada frente a una situación. Vamos a verlo con un caso jurisprudencial después. Aquellos ciudadanos que atacaban, por ejemplo, una autorización para el funcionamiento de una estación de servicio. Estaban dentro de un grupo sensible. Eran los vecinos, que no tenían un derecho subjetivo de exigir al Estado con exclusividad, pero que tenían un interés legítimo. Por eso nos decimos que no encuadra como derecho subjetivo. No es exclusivo, sino que es concurrente, personal y directo. Derecho subjetivo es exclusivo. Interés legítimo es directo, pero es concurrente. Balbín nos dice que el interés legítimo es el interés o preferencia de corte personal y directo de un sujeto sobre un objeto determinado. El interés o preferencia de corte personal y directo de un sujeto sobre un objeto determinado, pero con carácter concurrente con respecto a otros sujetos. Tenemos el interés concurrente de que pase lo mismo, es decir, de que nadie se acomode en un concurso. Ese es el interés concurrente. Todos los que nos presentamos al concurso, todos los participantes, tenemos el mismo interés, que nadie surja por acomodo. Un interés legítimo sería, por ejemplo, que los que están, pongámosle, volvemos un poco con la imaginación, que los que están llamados para vacunarse exijan al Estado que se respeten las pautas de suministro de las dosis de la vacuna.
no es un derecho exclusivo, sino que es concurrente a todos aquellos que estamos convocados o podemos ser convocados o que estamos en una situación calificada frente a la vacunación. Por tanto, su exigibilidad es concurrente e inseparable del resto de los titulares, dice Balbín. Por ejemplo, el interés de un grupo de vecinos en que el Estado construya espacios públicos. Ninguno de los vecinos tiene un derecho exclusivo a exigir que el Estado construya un espacio público. Quizás el que no es vecino no tenga un poder jurídico sobre el Estado a exigir que el Estado construya un espacio público. Si los vecinos de la zona, de un barrio determinado, o de una comuna en el término de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen derecho a exigir al Estado, o interés legítimo, de reclamar al Estado la construcción de un espacio público. La provincia de Buenos Aires ahora admite el interés legítimo dentro de las contiendas que establece la ley 12.008, el artículo 12. Como precedente estaba el caso Rusconi, de 1994, que reclamaba, en el cual el señor Rusconi reclamaba daño moral y material contra la provincia de Buenos Aires, contra un municipio de la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de La Plata, Rusconi Oscar, con Municipalidad de La Plata, en el cual la primera instancia no hizo lugar a la demanda de Rusconi, diciendo que no había protección judicial de un interés legítimo, sino solamente de un derecho público subjetivo, y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires modificó radicalmente lo resuelto por la primera instancia. El señor Rusconi promovió demanda solicitando que la Suprema Corte declarara nulas las decisiones municipales que autorizaron la ampliación de una estación de servicio ubicada en un terreno lindero de su propiedad. La municipalidad había autorizado la construcción de una estación de servicio. Su reclamo se fundó en que la autorización para las obras infringiría las normas municipales aplicables, provocando perjuicios que dijo no estar obligado a tolerar. La municipalidad se opuso a la acción, considerando que el actor no era titular de un derecho subjetivo que le brinde una situación jurídica individualizada, o sea, exclusiva, sino que tenía un mero interés legítimo. El caso llegó a la Suprema Corte, quien para resolverlo se apartó de la tesis restrictiva del caso Thoman, que determinaba que para tener legitimación activa se requería la violación de un derecho individual, no siendo suficiente el interés legítimo. Esta era la doctrina de la Corte hasta el año 95. Por lo tanto, la Corte estableció la apertura de la vía contenciosa administrativa para el administrado que ostentara un interés legítimo por primera vez. Y esto quedó plasmado después en la ley 12.008. Argumentos del fallo. El actor acciona como vecino y si bien inviste un carácter de tercero respecto a la relación de derecho administrativo, que era entre la empresa y la municipalidad, denuncia la concreta afectación de su situación jurídica a par de la violación de normas de derecho público. Fundamento en el principio de legalidad como pilar del Estado de Derecho, aplicación del Pacto de San José de Costa Rica, los tratados internacionales como fuente del derecho administrativo, que en el artículo 8.1 consagra como garantía de la libertad individual el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, protección judicial concreta que se reitera al asegurar que a toda persona la sustanciación de un proceso judicial. Acá aparece el derecho a la jurisdicción. La Corte dice, si yo no acepto abrir la vía para este caso, se viola un tratado internacional que garantiza el derecho al juez de todo ciudadano de la República Argentina. ¿Por qué le voy a negar llegar a la justicia a un ciudadano que está obligado, como hasta ahora, a culminar su reclamo en sede administrativa? La amplitud de legitimación contencioso administrativa a partir de la protección de los derechos difusos
que en el artículo 41, que alude a la tutela del medio ambiente y difiere al legislador los procedimientos necesarios para garantizar la asistencia de los consumidores y usuarios. Respecto de la Constitución provincial, resalta la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia en su artículo 15. Es decir, no quedó otra, una encerrona para la Corte, donde no quedaba otra que admitir, abrir la instancia administrativa por un interés legítimo. Sin embargo, en la Nación seguimos como en 1972. El titular de un interés legítimo solo tiene legitimación para un recurso administrativo. En lugar de ampliarse el campo de la legitimación procesal, la figura del interés legítimo se convirtió en una válvula que cerró el acceso a la jurisdicción. Es decir, el Estado o la justicia se escudó en la falta de legitimación del interés legítimo para no intervenir. Alguna vez se lo pretendió confundir con mera expectativa, opuesta al derecho adquirido. Es decir, se planteó, ustedes saben que existe la mera expectativa de un derecho, que no me permite todavía exigir como si tuviera un derecho adquirido. Cuando tengo un derecho adquirido, exijo. Y se tuvo en cuenta la mera expectativa, tratando de asimilar la mera expectativa con el interés legítimo y el derecho adquirido con el derecho subjetivo. Nada más errado ni más equivocado que esto. La doctrina propicia la eliminación de las diferencias con el derecho subjetivo, establece la necesidad de invocar un quebranto en perjuicio de un ciudadano de regla de justicia distributiva ante la administración, ante la justicia, para que la justicia tenga que intervenir. No importa si existe este quebranto, que se llame interés legítimo o que se llame derecho público subjetivo. La diferencia, dice la doctrina, no está en la cosa justa, sino en la aptitud para reclamarla. Porque cosa justa hay en los dos casos. No hay aptitud o legitimación para reclamar. Las leyes más recientes aceptan o han recibido un mayor grado de legitimación. Por ejemplo, la ley del usuario y del consumidor, 24240, reconoce legitimación procesal al usuario, a las asociaciones de consumidores o usuarios, a la autoridad de aplicación nacional o local, y al defensor del pueblo y Ministerio Público Fiscal para accionar judicialmente. Asimismo, la Ley General de Ambiente dice que ante un daño ambiental colectivo, que sería un interés legítimo, hay legitimación para interponer, para recomponer el ambiente dañado al afectado, al defensor del pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental. Esto es la posibilidad de ir judicialmente de legitimación activa en caso de un interés legítimo. Caso de un interés legítimo de defensa del consumidor usuario, o en la ley caso de defensa o protección del ambiente que surge del artículo 41 de la Constitución Nacional. Interés colectivo. Hay un carácter genérico que es el bien común. Greco nos señala que se requieren dos elementos. El elemento normativo, que atribuye juridicidad, o sea, que reconoce el derecho o el interés, y el elemento subjetivo, que establece que quien reclama pertenece a una cantidad indeterminada de sujetos o a todos. Cuando reclamamos en la Ley General del Ambiente por un daño ambiental, el bien ambiente nos pertenece a todos. Cuando hablamos de un interés de consumidores o usuarios, el bien protegido pertenece a una cantidad indeterminada de sujetos. No a todos, porque los que no son usuarios de un bien o producto, de un bien o servicio, no los afecta. La reforma constitucional de 1994
garantizó a través del artículo 43, con la figura del amparo, la defensa de los intereses colectivos, como intereses que pertenecen a la totalidad de la población, como decíamos, o a una cantidad indeterminada de ciudadanos. El dilema es cuáles son los derechos individuales comprendidos en los procesos colectivos. Nosotros vamos a ver, les voy a dejar para que vean ustedes dos fallos, que los vamos a charlar al inicio de la clase que viene, que son el fallo Alavi del 2009, y el fallo CEPIS del 2016. Tengan noción de qué se tratan y los vemos en la clase que viene. Esto en cuanto a intereses colectivos. Por último, la última figura que nos quedaba es la del interés simple. Derecho subjetivo, exclusivo, interés legítimo, concurrente, y interés colectivo, cantidad indeterminada o indeterminable, o todos. Interés simple surge del artículo 14 de la Constitución, el derecho de todo ciudadano de peticionar a las autoridades. Es un interés común de todos los habitantes. Por ejemplo, el respeto al principio de legalidad, es decir, el interés común de todos los ciudadanos al cumplimiento y respeto de las leyes. El interés simple de todo ciudadano a que se respete la cola en la vacunación. Los operadores han citado como caso típico la conservación o preservación del medio ambiente, que en su caso puede convertirse, en caso de daño, en un interés colectivo y permitir que cualquier ciudadano, en nombre de la totalidad, accione judicialmente. Este interés simple puede canalizarse a través de denuncias, a través de peticiones, a través de iniciativas, a través de sugerencias. Es el típico, como decíamos recién, derecho a peticionar a las autoridades. Peticionar que arregle la luminaria de la esquina de nuestra casa, que arreglen el bache de la puerta de nuestra vivienda. Peticionar, proponer, sugerir, presentar un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante, presentar una propuesta para colocar un semáforo en una esquina. Es un interés simple. No me proporciona una herramienta tal que pueda obligar a la administración pública a tener que actuar. Denuncias cuando planteo una cosa que no funciona regularmente, o en el caso de un ilícito, una conducta ilícita, cuando se trata de una indisciplina de un funcionario, o más aún, de un delito. En muchos casos, la falta disciplinaria puede identificarse también con un delito. Si, por ejemplo, un funcionario roba nafta, extrae nafta de un vehículo oficial y la traslada a su vehículo, hay una falta disciplinaria, mediante el cual habrá que hacerle un sumario administrativo para sancionar al funcionario, pero también hay un delito penal, que va a ser sancionado no por la administración, como la falta disciplinaria, sino por la justicia penal. En este caso, el funcionario que tenga conocimiento de una denuncia de este tipo está obligado a actuar. No es facultativo, no es discrecional si actúa o no. Ustedes saben que el mismo Código Penal establece que si tenemos conocimiento, más un funcionario público, de la comisión de un ilícito, hay obligación de actuar. En algunos países existe para la preservación del interés simple la figura de la acción popular. Acá en la Argentina no. Una acción, por ejemplo, de
un ciudadano de ir contra una ley. Yo puedo ir contra una ley si me perjudica en forma directa. Puedo atacarla a través de un amparo, por un acto irrazonable o ilegítimo o arbitrario, o por inconstitucionalidad o por lo que fuere. No hay acción popular. No es que yo puedo atacar una ley porque se me ocurre judicialmente. Lo tengo que hacer cuando me afecta directamente. A modo de síntesis, un cuadro en el plano clásico. El titular de derechos subjetivos, como colofón del tema, puede recurrir en caso de lesiones sobre estos por vías administrativas y judiciales. Caso judicial de conformidad con el artículo 116 de la Constitución. Caso judicial existe y por ende proceso judicial cuando estén presentes los siguientes elementos de orden público. Derecho subjetivo entendido como un interés exclusivo, concreto, inmediato y sustancial. Acto u omisión lesiva, daño o perjuicio diferenciado, y nexo causal entre la conducta y el daño. Por lo tanto, entonces, titular de derecho subjetivo recurre en caso de lesión al derecho subjetivo por vía administrativa y por vía judicial. En la vía judicial, de conformidad con el 116 de la Constitución, se conforma lo que se llama el caso judicial. El caso judicial existe cuando están presentes como elementos de orden público un derecho subjetivo alterado. Es decir, están presentes los elementos, hay un interés exclusivo, concreto, inmediato y sustancial. Eso es un derecho público subjetivo. Hay un acto u omisión lesiva de la administración. Tuvo que actuar y no actuó. O tuvo que no actuar y actuó. Hay un daño o perjuicio diferenciado, es decir, la lesión a mi derecho subjetivo. Y hay un hecho causal entre la conducta y el daño. En segundo término, el titular de interés legítimo solo puede recurrir por vía administrativa. Con nuestra normativa vigente, no hay otra que la vía administrativa, salvo en provincia de Buenos Aires. En Nación hablamos. El titular de intereses simples no puede defender esos valores por vías administrativas ni judiciales, que es lo que decíamos recién. No tiene potestad, simplemente puede reclamar a la autoridad, puede peticionar, pero no tiene una potestad tal de obligar a la administración. No es que yo digo, intimo a que arreglen el pozo de la puerta de mi casa en 48 horas. Sí, si rompo el eje del auto, estaré en posibilidad de ejercer mi derecho público subjetivo, un resarcimiento del Estado. Pero ahí se conformará el caso judicial al que nos referíamos recién. ¿Hasta acá alguna duda? No es un tema divertido, este es uno de los temas más áridos de la materia de esta parte. Pero bueno, hay que saberlo. Y lean los dos fallos que les dije a Lavi y Cepis, que les va a ayudar a comprender el tema interés colectivo. Igual los vamos a repasar la semana que viene. Nos vemos el martes que viene, chicos. Adiós. Hasta luego. Chao.